¿Esto se puede quitar de aquí? Bueno, espero que se esté escuchando en casa de la gente. Bueno, buenos días a todos, soy Marisa, soy residente de segundo año del servicio y en la sesión de hoy voy a exponer las nuevas guías de anestesia regional en el paciente con tratamiento antitrombótico. Este es el índice que voy a seguir para la exposición. Comenzaré con una breve introducción sobre por qué ha sido necesario el desarrollo de unas nuevas guías, los materiales y métodos que se han utilizado y pondré los resultados junto con algunas situaciones clínicas y algunos recursos que he considerado de utilidad. Vale. Estas son las nuevas guías, se desarrollaron en 2022. Todos sabemos que el sangrado... ¿Cómo queréis? A ver, suena. ¿Así mejor? Sí. Vale. Todos sabemos que el sangrado es una potencial complicación de cualquier técnica regional y su riesgo se va a ver aumentado en pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante y antiagregante. Las nuevas guías hasta ahora exploraban ya tiempos específicos de suspensión de un fármaco para evitar el desarrollo de hematoma en el sitio de punción cuando realizamos una técnica regional. Sin embargo, no se había investigado si estos tiempos debían adecuarse en algunas situaciones, en algunos escenarios clínicos, como pueden ser la combinación de fármacos, el uso de ecógrafo, la utilización de mediciones de laboratorio y de agentes reversores. Entonces, para ello se establecieron 21 preguntas pico. Se trata de 3 poblaciones, todas ellos pacientes de más de 16 años, quirúrgicos con anestesia neuroaxial, con bloqueos nerviosos periféricos y los pacientes obstétricos con anestesia neuroaxial. La intervención fue la toma de algunos de estos fármacos, antagonistas de la vitamina K, anticoagulantes orales directos, heparinas de bajo peso molecular, heparina sódica, aspirina e inhibidores de la P2 y G12. Se comparó con pacientes que tomaron placebo y el outcome fue evitar la formación del hematoma. Aquí he dejado una tabla con las características farmacológicas de los anticoagulantes orales que utilizamos en la práctica, que se utilizan en la práctica clínica. De aquí me gustaría destacar el tiempo de vida media de eliminación, que será el que, según el cual se establezca el tiempo de suspensión del fármaco para realizar la técnica con seguridad, el pico del efecto anticoagulante, que también será importante en algunas situaciones clínicas que explicaré más adelante, y la eliminación. Ya que aquellos que tengan una eliminación renal tendremos que ajustarlo si el paciente tiene un aclaramiento de la creatinina reducido. Vale, entonces, las guías estas lo que buscan es ir un paso más allá en la individualización de cada caso a la hora de realizar una técnica regional con seguridad. En esta tabla, lo que quiero que os fijéis es todo lo que hay que tener en cuenta para valorar el tiempo de suspensión del anticoagulante. Primero, tendremos en cuenta la indicación. Aquí tenemos para el tromboembolismo venoso, para la fibrilación auricular. Entonces, tenemos en cuenta la indicación, la dosis, si es dosis baja o dosis alta. En estas guías no hablan de dosis profiláctica y terapéutica, sino de dosis baja y dosis alta. Porque una dosis que puede ser terapéutica para el tromboembolismo, para la trombosis venosa profunda, puede ser profiláctica para el TEP. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si son dosis baja o dosis alta. Al final de la presentación os daré una tabla con las características del paciente para considerar si la dosis es baja o es alta, ¿vale? Entonces, aparte de esto, la dosis. Si os fijáis, para el apixaban, una dosis de 2,5 miligramos 2 veces al día para la trombosis venosa profunda, se considera una dosis baja y, sin embargo, se considera una dosis alta si el paciente tiene más de 80 años y menos de 60 kilos. Por tanto, otra característica a tener en cuenta son las características propias del paciente que alteren la farmacocinética del medicamento. En cuanto a los resultados, comienzo con la anestesia neuroaxial porque los resultados en los bloqueos profundos y en la paciente obstétrica serán muy similares. Para los antagonistas de la vitamina K se recomienda un tiempo de suspensión para la cenocumarol de 3 días, para la warfarina de 5 días y para el fenprogumón de 7 días. Sin embargo, se recomienda que el INR tiene que estar en rango en todos los casos. Se tienen que cumplir ambas condiciones porque se ha demostrado que en pacientes que nunca han tomado anticoagulantes, un INR de 1,5 se corresponde con una actividad de más del 40% del factor 7.
Sin embargo, en un paciente con anticoagulante, un mismo INR ya se corresponde con menos de un 40% de esta actividad y, por tanto, la coagulación está alterada. Por tanto, que el INR esté en rango y que se cumplan los días de suspensión. En este caso no hace diferencia entre dosis alta y dosis baja y no hace falta ajuste en insuficiencia renal porque su metabolismo es hepático. La siguiente dosis de antagonista de vitamina K se dará según la guía de profilaxis del tromboembolismo y será a las 24 horas. En caso de que el paciente tenga un catéter neuroaxial, la siguiente dosis se tendrá que dar tras la retirada del mismo. Mientras tanto, haremos la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Esta condición se cumple para todos los anticoagulantes que voy a explicar y, por tanto, no la repetiré en cada diapositiva. Otra cosa a tener en cuenta de los antagonistas de vitamina K es la necesidad de realizar una terapia puente. Normalmente en nuestro hospital, en pacientes que están hospitalizados, esto lo hace hematología o cardiología, y si nos viene a consulta el paciente tendremos que enviarlo al médico de atención primaria, que lo derivará por otro, o él mismo, por Sin embargo, la última guía de manejo trombótico perioperatorio ya no recomiendan la terapia puente. Se ha demostrado que el riesgo trombótico no disminuye, pero el riesgo hemorrágico sí que aumenta si hacemos una terapia puente con heparina de bajo peso molecular. Aquí tenéis que en pacientes para los resultados, en pacientes para válvula mecánica y pacientes para fibrilación auricular, ya se recomienda contra la terapia puente con heparina. Como he dicho antes, tenemos que intentar individualizar cada caso, cada paciente y, por tanto, tendríamos que valorar el riesgo tromboembólico sistémico, que depende de varias características. Esta tabla también os la daré al final, ¿vale? Entonces tendremos para riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo según las características del paciente, si ha sufrido algún evento isquémico, el tipo de prótesis que lleve y calculando el índice de Chapman. Para los anticoagulantes orales directos sí que hace distinción entre dosis bajas y dosis altas. Para rivaroxaban y edoxaban a dosis baja se establece un tiempo de suspensión de 24 horas, 36 horas para apixaban y 48 horas para dabigatran. Para dosis altas son 72 horas para los tres. En caso de dosis baja solo tendremos que ajustar para un aclaramiento de creatinina de menos de 30 el rivaroxaban y el edoxaban. Y sin embargo, para dosis altas ajustaremos rivaroxaban, edoxaban y apixaban para un aclaramiento de menos de 30 y dabigatran para un aclaramiento de menos de 50. La novedad de estas guías es que se recomienda que a la hora de realizar la técnica con seguridad tengamos una prueba de laboratorio que sería para rivaroxaban, edoxaban y apixaban una antibieza de menos de 0,01 unidades en mililitro y para dabigatran un tiempo de trombina de menos de 30. Por tanto, si han pasado los 3 días y aún esta prueba sigue estando por encima de este valor, tendremos que valorar el riesgo-beneficio para realizarla. El tiempo hasta la siguiente dosis, para los anticoagulantes orales directos, para dosis baja será de 6 horas y para dosis altas de 24. Sin embargo, se ha visto que si al realizar la técnica, retirar ya sea la punción o la colocación o retirada de un catéter, tenemos restos de sangre, tendremos que aumentar el tiempo de las dosis bajas 1 o 2 horas. Es decir, en vez de 6 horas, hacerlo de 7 a 8 horas después, ¿vale? Para poner la terapia profiláctica. Para las heparinas de bajo peso molecular también se hace distinción de dosis baja y dosis alta. El tiempo de la última toma se considera de 12 horas para una enoxaparina de menos de 40 miligramos al día y 24 horas para una enoxaparina de más de 40 miligramos al día. En caso de insuficiencia renal con un aclaramiento de creatinina de menos de 30, lo que haremos será dividir la dosis a la mitad o duplicar el tiempo de espera. Y en este caso solo se recomienda tener una prueba de laboratorio de antibieza de menos de 0,01 unidades en mililitro en el caso de las dosis altas con insuficiencia renal, un aclaramiento de menos de 30. En este caso, la siguiente dosis se dará también en función de la patología según la guía, que será para dosis baja a las 12 horas y para la dosis alta 24. Las heparinas no fraccionadas no hace falta su ajuste en insuficiencia renal. Para dosis bajas se recomienda un tiempo de espera de 4 horas y para dosis altas 6 horas si la vía es intravenosa
y 12 horas si es subcutánea. Sin embargo, aquí sí que se recomienda tener un anti-10A mejor que un TTPA porque se ha demostrado que se correlaciona mejor con los niveles de fármaco en sangre de menos de 0,01 unidades mililitro, aunque el paciente no tenga insuficiencia renal, porque como he dicho, en este caso no hace falta el ajuste. Se ha visto que la siguiente dosis de dosis baja se da como en otros fármacos a las 6 horas. Pero en caso de cirugía cardiovascular, que se considera una cirugía de alto riesgo cardioembólico, podremos disminuir este tiempo hasta 1 hora después de la cirugía para poder realizar la técnica, ya sea colocar, retirar un catéter o realizar una técnica neuroaxial o bloqueo periférico. El fondaparinux se recomienda un tiempo de suspensión de 36 horas y al igual que en la heparina de bajo peso molecular, con un aclaramiento de creatinina de menos de 50, lo que haremos será disminuir la dosis a la mitad o duplicar el tiempo. Y en caso de dosis altas, los procedimientos neuroaxiales no están recomendados. En caso de que fuera necesario, pues haríamos lo mismo, cogeríamos una prueba de laboratorio, una anti-10A de menos de 0,01 unidades de mililitro, que se corresponderá más o menos a 4 días de suspensión del fármaco. La siguiente dosis para dosis bajas, 12 horas, y para dosis altas, 24. Vale, ahora los agentes antiplaquetarios. En este caso tenemos aspirina, dosis bajas se considera menos de 200 miligramos al día, menor o igual, y dosis altas mayor de 200 miligramos al día. En caso de que tengamos dosis baja, no es necesaria su retirada para la realización de una técnica regional, pero sí que recomiendan que se realice una técnica intradural en lugar de una técnica epidural. Para dosis altas, se recomienda un tiempo de suspensión de 7 días que se puede reducir hasta 3 días siempre y cuando el recuento plaquetario sea normal y la siguiente dosis se administrará a las 6 horas. Una pregunta que es muy frecuente es si cuando tú suspendes la aspirina de 300 es necesario, se suspende directamente o es necesario realizar una terapia puente con aspirina de 100. Vale, en este caso no se recomienda, simplemente se suspende la aspirina de 300 y ya está, porque se ha demostrado que la actividad antiplaquetaria de las dos es la misma, solo que el efecto residual de la aspirina de 300 es mayor y por tanto requiere la suspensión. En cuanto a los inhibidores de la P2Y12, se recomienda un tiempo de suspensión para el ticagrelor de 5 días, para el clopidogrel de 5 a 7 días, se recomiendan 7 días y si es necesario se puede reducir a 5 siempre y cuando el recuento plaquetario sea normal, y para prasugrel de 7 días. La siguiente dosis para ticagrelor y prasugrel será de 24 horas y para clopidogrel dependiendo de la dosis. Si el paciente toma una dosis de 75 miligramos, se podrá administrar sin retraso, es decir, cuando esté pautada la siguiente dosis, y para 300 miligramos, 2 días. Vale. En la paciente obstétrica, los resultados, las recomendaciones son las mismas que para la anestesia neuroaxial. En este caso es raro que encontremos una paciente obstétrica que esté tomando vitamina K, porque como sabemos en el primer trimestre se realiza el cambio de heparina de bajo peso molecular, dados los efectos teratógenos del antagonista de la vitamina K. Son pacientes de alto riesgo, por tanto se recomienda un abordaje multidisciplinar y que se realice un riesgo-beneficio con anestesia general. Aquí lo que me gustaría destacar es que se encuentran contraindicados el apixaban, rivaroxaban y edoxaban y que se tiene que intentar evitar el dabigatran y el fondaparinux. Por tanto, el fármaco más recomendado en la paciente obstétrica es la heparina de bajo peso molecular, ya sean dosis profilácticas o terapéuticas. En cuanto a los bloqueos periféricos, se realiza una diferenciación entre bloqueos superficiales y bloqueos profundos. Esto se debe la diferenciación se hace en base al riesgo de sangrado, ya que los profundos se supone que están más cerca de grandes estructuras vasculares y del manejo de complicaciones que en caso de los bloqueos profundos pueden llegar a requerir un manejo invasivo. Entonces, las recomendaciones serán para los bloqueos profundos las mismas que la anestesia neuroaxial y para los bloqueos superficiales no sería necesario suspender el fármaco, la siguiente dosis sería la dosis habitual y en este caso en dosis altas de vitamina K, heparina sódica y heparina de bajo peso molecular tienen que tener los valores en rango, que son los valores de laboratorio que he ido explicando para cada uno de los fármacos anteriormente. Aquí he dejado reflejados los bloqueos más frecuentes en la práctica clínica. En las tablas que os daré después sí que están todos clasificados, todos los bloqueos que se realizan. Aquí destacar que las complicaciones, aquellos que tienen complicaciones hemorrágicas más altas son la simpatectomía lumbar, el plexo lumbar y los bloqueos paravertebrales. Si os fijáis, aquí se encuentra el bloqueo perivulvar, que más adelante hablaré de él, porque
Sí que es verdad que, aunque se considere un bloqueo superficial y no se recomiende la retirada del fármaco, se considera superficial por el lugar por la facilidad de compresión de la zona, pero las consecuencias que puede tener un sangrado aquí pueden ser catastróficas. Vale, ahora he dejado aquí varias situaciones clínicas. En caso de que tengamos combinaciones de fármacos, lo que haremos será suspenderlos con el tiempo de aquel que requiera un mayor tiempo de suspensión. Por ejemplo, en caso de que tengamos clopidogrel y aspirina, aspirina de 300, reduciremos la aspirina a 100 y suspenderemos el clopidogrel. Pero tenemos que considerar que, aunque el paciente esté ahora con aspirina de 100 miligramos, el riesgo de sangrado será mayor que un paciente que no ha tomado clopidogrel. Antirreacción y anticoagulación urgente con catéter in situ. Tenemos un paciente que tiene un catéter neuroaxial colocado y que sufre un síndrome coronario agudo. Entonces se le administra la dosis de carga de clopidogrel y aspirina y de heparina de bajo peso molecular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo más importante, monitorización neurológica estricta y mediciones de laboratorio diarias. Aparte de esto, podremos retirar el catéter hasta 12 a 24 horas antes de 12 a 24 horas. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que tarda el clopidogrel en alcanzar su pico de efecto máximo. Entonces tenemos ese margen de seguridad para poder realizar la técnica, que en este caso sería la retirada del catéter. En caso de que tengamos la anticoagulación y la antiagregación y ya se haya pasado este tiempo y ya tengamos el efecto máximo establecido, tendremos que la heparina de bajo peso molecular pasarla de dosis terapéutica a dosis profiláctica y, por tanto, retirarla con 12 horas de antelación. La aspirina de 300 la pasaremos a aspirina de 100, que ya no hará falta suspenderla, y en caso de que tengamos el clopidogrel, lo retiraremos y si el paciente tiene un riesgo tromboembólico alto, según las características que he puesto en la tabla del principio, podremos cambiar el antiagregante a un antiagregante de acción corta, que será, puede ser el tirofiban o el cangrelor, que tienen un tiempo de suspensión de 8 horas y 3 horas respectivamente. Entonces ya nos quedaremos con aspirina de bajo peso molecular a dosis profiláctica, aspirina de 100 y un antiagregante de acción corta. En caso de que tengamos una emergencia, por ejemplo, un paciente en el que que necesitemos realizar una punción lumbar o un paciente que sea necesaria la retirada del catéter por síntomas neurológicos, tenemos reversor. Para la vitamina K, para la fármaco antivitamina K, tenemos el Protonplex, que debemos administrarlo según el INR que tenga el paciente y su peso. Aparte, administraremos 10 miligramos de vitamina K. Para el dabigatran, administraremos 5 gramos de hidarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal, y se ha demostrado que en el 99% de los pacientes esta dosis reduce a menos de 20 nanogramos mililitros en 30 minutos los niveles de dabigatran en sangre. Y ya con esto se considera que la coagulación estará corregida. Para los fármacos anti-10A tenemos el andexanet alfa, que sí que se ha demostrado que disminuye los niveles en sangre de rivaroxaban y edoxaban, pero no se ha demostrado su beneficio para anestesia regional, ya que no se ha visto que disminuya la incidencia de hematoma en el sitio de punción. Para la heparina sódica tenemos la protamina en forma de sulfato de clorhidrato, pero tenemos que ir midiendo los niveles en plasma, porque se ha demostrado que la protamina per se ya tiene efectos anticoagulantes. Para la heparina de bajo peso molecular, la protamina no sería adecuada porque sí que es verdad que inhibiría su acción anti-2A, pero mantendría la acción anti-10A y, por tanto, se mantendría una parte del efecto anticoagulante de la heparina de bajo peso molecular. Se está ahora estudiando una molécula que es el tiraparantat, que actúa mediante enlaces de hidrógeno e interacciones carga-carga, que podría revertir en parte los efectos de la heparina de bajo peso molecular, pero ahora mismo se encuentra en estudio y todavía no se ha demostrado nada para anestesia regional. Aquí tenéis, en caso de cirugía urgente, que bueno, en nuestro caso sería la anestesia regional, la retirada del catéter o la punción lumbar, cómo tendríamos que ajustar el Protonplex según como he dicho, según el INR y el peso del paciente. Tendríamos que ir haciendo mediciones de laboratorio de INR constantemente hasta alcanzar la dosis y alcanzar el resultado que queremos. En el caso de la aspirina, no se ha encontrado todavía ningún fármaco que actúe contra
su acción inhibidora de la ciclooxigenasa. Sí que es verdad que la desmopresina no está muy claro el mecanismo de acción, ha demostrado que disminuye los niveles de aspirina, pero solo ha demostrado su beneficio en cirugía cardiovascular. Por tanto, lo único que podemos hacer en caso de tener un paciente con aspirina de altas dosis, porque a bajas dosis, como ya he dicho, no la tenemos que suspender, es la infusión de plaquetas, que es lo único que ha demostrado su eficacia también para anestesia regional. En caso de dosis de carga de aspirina, que sea una dosis de carga con 300 miligramos, no realizaremos la técnica y tendremos que esperar los días correspondientes. Ahora, otras recomendaciones es que estas guías se plantean si los tiempos que he dicho al principio se deberían ver modificados en caso de uso de ecógrafo, inserción de aguja o retirada de aguja, bloqueos periféricos, bloqueos profundos y superficiales y presencia o ausencia de sangre. Vale. En caso de uso del ecógrafo, no se ha demostrado que estos tiempos tengan que cambiar, porque se ha visto que, aunque se recomienda el uso de ecógrafo en cada caso, no se disminuye ni la incidencia de complicaciones hemorrágicas ni la incidencia de complicaciones neurológicas. Por tanto, aunque utilicemos el ecógrafo, el tiempo de suspensión tiene que ser el mismo. Igual para la inserción de aguja y retirada de catéter. El riesgo hemorrágico de ambos es el mismo, por tanto, se debe de seguir el tiempo tanto para la inserción como para la retirada de un catéter. En el caso de bloqueos profundos y bloqueos superficiales, ya lo he explicado antes, lo he vuelto a poner aquí porque encontré un estudio de complicaciones en anestesia perivulvar. Se mantuvo, siguiendo las recomendaciones de estas guías, se mantuvo la doble antiagregación en un paciente en el que se realizó un bloqueo perivulvar y la mayoría tuvieron bastantes complicaciones hemorrágicas. Y destacar que aquellos que tuvieron mayores complicaciones fueron los pacientes que estaban con clopidogrel, que suele ser el inhibidor de la P2Y12 más frecuente en la práctica clínica. Por tanto, repito que hay que individualizar cada caso y valorar nosotros el riesgo-beneficio, independientemente, bueno, siguiendo las guías, pero teniendo nuestro criterio. Y en cuanto a presencia o ausencia de sangre en la aguja, sí que se ha visto, como he dicho antes, que si se realiza la técnica y encontramos que o en el catéter o en la aguja se mantienen restos de sangre, tendremos que evitar la profilaxis durante 1 o 2 horas más allá de lo que recomiendan la guía. Vale, aquí he puesto algunos recursos porque, bueno, esta es una aplicación que utiliza bastante gente, que es la QXSAP, en la que te pide qué tratamiento anticoagulante está tomando el paciente o tratamiento antiagregante, te pide la intervención que se va a realizar, te calcula el riesgo hemorrágico, en nuestro caso es, la anestesia regional se considera riesgo hemorrágico alto, te calcula el riesgo tromboembólico, también el chat-BAS, tú introduces los datos del paciente, el aclaramiento de la creatinina y te da una conclusión. Cuándo tiene que ser la última dosis y si se tiene que realizar terapia puente y cuándo se tiene que volver a reanudar. Sin embargo, me gustaría comentar que esta aplicación no se encuentra actualizada para las últimas guías, las de 2022, que son las que yo he expuesto, porque en ningún momento te pide qué dosis de fármaco toma el paciente. Por tanto, si no te pide esto, no se puede individualizar y no se podrá realizar correctamente el ajuste de tiempo. Y bueno, aquí he dejado un QR si lo quería escanear con todas las tablas que he elaborado y si no, pues las mandaré al correo. Sí, es un enlace al chat. Es una moderna. De todas formas, la enviaré al correo por si alguien. Porque no funciona bien, ¿no?